me gustaría preguntarles, ¿la mujer talentosa enfrenta obstáculos hoy en día? ¿Cuáles serían? Buenos días. La mujer talentosa enfrenta obstáculos. Bueno, no me voy a remitir hasta lo de atrás, pero sí, claro que sí, enfrentamos obstáculos. Aunque ya hemos tenido mucha apertura y se han roto varios estereotipos, seguimos enfrentando obstáculos. Y no precisamente de los hombres, ahora también las mujeres contribuimos un poquito a esos obstáculos de las mujeres. Hubo aquí un poema que nos puede decir claramente uno de los principales obstáculos es, la compañera leía y ella decía, mala amiga. Bueno, la primera mala amiga puedo ser yo frente al espejo y eso ya me está coartando. Ese es uno de mis principales obstáculos, debo de quitármelos, porque aunado a todo lo que hay fuera, al rechazo, a la discriminación, a la envidia, etcétera, etcétera, pues bueno, y ya no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? También otro obstáculo es no tener acceso a la educación, a una educación, y ya no se puede decir que libre, porque van a decir, bueno, hay muchos medios, sí, pero lo económico sigue siendo un obstáculo. Te voy a mencionar nada más esos para darles oportunidad a mis compañeras. Muchas gracias, maestra. ¿Ustedes creen que la literatura escrita por mujeres actualmente todavía enfrenta prejuicios o barreras? Nada más. Sí, justamente leía en la mañana un experimento que hizo una escritora estadounidense en la cual mandó un texto, mandó una novela a editorial bajo el nombre, a propósito, porque era un experimento, bajo el nombre de un hombre, o sea, lo firmó con nombre masculino y recibió 17 respuestas positivas. En cambio, cuando manda el mismo texto a editoriales, firmado por ella, con su nombre, recibe solo 3 respuestas positivas. Entonces, eso quiere decir que se sigue llevando una desventaja. Seguimos marchando contracorriente, contra todas, no solo el patriarcado, no solo el machismo, sino otras muchas cosas que pues también entre nosotras, la educación, como decía la maestra, a la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y las inseguridades de nosotras mismas, que como decíamos, al principio no podíamos enfrentarnos a la escritura, porque la escritura no era tan válida, porque se decía que la escritura femenina pues era bastante, digamos que sensibilona, ¿no? Como muy... Y no, ya se ha demostrado que la mujer también está hecha para escribir bastantes cosas de horror de la vida diaria. Adelante, Perla. Por ejemplo, vamos a remitirnos a los casos de las últimas ganadoras del premio Nobel, que mucho se le cuestiona de por qué ella, quizás dicen, ay, ganó el premio porque es una mujer y estamos en una cuestión política y tiene que quedar bien. Ya no se analiza tanto las letras, la profundidad, el contexto, qué es lo que quería decir. Incluso en esta obra del Cuarto Propio, que es la que nos tiene aquí reunidos, la misma Virginia Woolf dice, la lectura, la escritura de la mujer no tiene que estar llena ni de rabia, tiene que ser una escritura que sea sentada desde la conciencia sin llevarse sentimentalismos. Creo que ahí la misma autora es algo en lo que discrepo, está coartando hasta qué punto la libertad de expresión puede ser. Si bien es cierto, se recomienda escribir con un espacio de la ira, existen ahorita autoras que escriben desde la ira y están siendo reconocidas. Por ejemplo, tenemos el caso, a mi gusto, Dalia de la Serra escribe con mucha ira, escribe con mucho coraje, tiene mucha fuerza en sus letras y ahorita está siendo nominada a un premio. También Cristina de la Garza, otra autora que tiene El verano de Liliana, que ganó hace poquito el premio de Pulitzer, y también es una obra que tiene coraje, que tiene rabia. Está Gaby Riveros con su novela Destierros. Esa novela habla de
4 generaciones, desde 1900 hasta la fecha, y hay una página en la que te hace leer una lista de mujeres desaparecidas. No te dice mujeres desaparecidas, te hace leer la lista, te la pone ahí. Eso está escrito como con rabia. No creo que la haya puesto ahí como que hay para que se vea bonito. Entonces creo que son esos prejuicios que nosotros mismos nos limitamos en cómo debemos escribir y cómo debemos plasmar nuestras letras. Adelante. Yo quiero hacer hincapié sobre todo de un análisis que hace Laura Freixas, una española, donde está analizando por qué el manifiesto que hace Virginia Woolf está criticado desde el punto de vista patriarcal. ¿A qué le llamamos patriarcal? Pues hay una dicotomía patriarcal. ¿Qué es esto? Pues resulta que las mujeres y los hombres, según los hombres, están clasificados o estamos clasificados de la siguiente manera. Un hombre por la mente. Se considera que un hombre es intelectual. Y una mujer está clasificada por su cuerpo. Se ve en las noticias, en las revistas de periódicos, en el día a día. ¿Qué es lo que vende? El cuerpo de la mujer. Estamos hablando de economía. En lo público, los hombres, la mayoría de los hombres que ostentan el poder, que son los que manejan la economía a nivel mundial. ¿Cuántas mujeres hay ahí? Pues a las mujeres nos hacen referencia en lo privado, no en lo público. Hasta ahora que tenemos a nuestra presidenta y que nos sentimos orgullosas de cómo maneja las cosas, está demostrando que tiene una mente. No es solo una mujer. Hablan de que los hombres son creativos, pero la mujer procrea. ¿Se fijan? No nos clasifican como creadoras de algo, sino como procreadoras. Sexo otra vez, lo femenino. Claro que tenemos que formar y conformar un ser humano con la participación del otro, tanto hombres como mujeres. A los hombres se les clasifica como de alta cultura, a las mujeres de baja cultura. Cuando Virginia Woolf se va a hacer su manifiesto, que estamos hablando precisamente antes del siglo XX, en 1800, por eso me vestí como se vestían las mujeres de ese tiempo. ¿Se fijan? Recatadas, no debían de mostrar piel, cubiertas hasta los brazos, hasta arriba, por eso me caractericé de esta manera. Virginia Woolf venía de una familia adinerada. Las mujeres adineradas se vestían así. Usaban sombrero, usaban flores en el pelo, usaban joyas. Esta señora, esta escritora, gozó de que venía de una familia donde mamó la cultura a través de su propia casa. Le pusieron profesores. Díganme cuántas de las que hoy estamos aquí podemos darnos el lujo de tener profesores o de tener una vasta biblioteca como la tenía Virginia Woolf en su casa. No, no es así, no es cierto. Sigue habiendo esas barreras para las mujeres que nos creamos y nos formamos en escuelas públicas. Yo soy una de ellas y orgullosa de pertenecer a ese tipo de escuelas. También estuve en colegios de pequeña y no me gustaba la discriminación que había.
Se habla también de que a los hombres se les clasifica como individuos. Cuando se presentan, si ustedes se fijan, cuando hay alguna entrevista en los medios de comunicación, dicen el señor fulano de tal, el poeta, el escritor, el presidente, quien ustedes gusten. ¿Y cuando nos presentan a las mujeres? ¿Se han observado cómo nos presentan? Nos presentan por el género, no como individuos. Hacen referencia a que somos un género nada más. No nos respetan como individuos. Eso es lo que me gusta de nuestra presidenta, que está como un individuo. Perdón que te interrumpa, hay otra pregunta que yo les quería... ¿Sí? Justamente me gustaría señalar algo que dice. Sí, Virginia Woolf era privilegiada, pero justamente el texto comienza hablando por eso. Ella comienza a cuestionarse, a ella le preguntan, y lo dice cuando inicia el ensayo, que le piden que escriba para una universidad en la que están estudiando mujeres, que le diga cómo una mujer puede escribir una novela, qué se necesita para escribir una novela. Entonces ella comienza a cuestionarse y dice, entre muchas otras cosas, camina y se da cuenta que tiene el tiempo para caminar, pero que de repente no la dejan entrar a una biblioteca. Ella gozaba de privilegios, pero no podía entrar a una biblioteca sola, o a menos que fuera, no recuerdo, en Oxford, pero a menos que tuviera un rango académico o que fuera acompañada por un hombre, ella no podía entrar a esa biblioteca. Y entonces comienza a cuestionarse justamente a partir del privilegio del que ella vive. O sea, sí vivía bajo un privilegio. Sor Juana vivía bajo un privilegio. Sor Juana era una monja, pero ella decidió estar en ese convento porque ahí podía tener libros y tenía una criada. Sor Juana tenía una criada que le limpiaba, que le aseaba toda la habitación, mientras ella podía leer. Entonces, lo importante de Virginia Woolf es que, y me parece que sienta las bases de la primera ola feminista, el que Virginia Woolf diga, oye, ¿qué tengo yo que a mí sí me permite publicar, que a mí sí me permite escribir? Entonces, ¿qué le hace falta a las mujeres para que también puedan publicar más? En este tenor, precisamente yo quisiera preguntarles, hay una figura que menciona Virginia Woolf en su libro, que es, si William Shakespeare hubiera tenido una hermana, ¿cómo hubiera sido para ella? A ver, ¿quién me responde? ¿Usted, maestra? Bueno, dentro de las figuras que crea Virginia Woolf, precisamente en esta novela que nos tiene aquí, crea este personaje. Y entonces ella se pone a pensar y ella dice, bueno, tenemos esta obra renombrada de este escritor, pero si él tuviera una hermana y la hermana tuviera las mismas inquietudes, la misma capacidad, la misma habilidad, las mismas ambiciones, ¿cómo sería? ¿Hubiera tenido el mismo impacto? ¿La hubieran aceptado igual? ¿Le hubieran abierto los círculos en ese tiempo? Entonces ahí nos hace la interrogante. Y creo que si nosotros nos vamos a leer los contextos de donde lo hizo, claro que no, porque precisamente parte de lo que relata en el primer capítulo de este libro es donde a ella no le permiten entrar, aún con todo lo que dijeron las otras escritoras que tenía, sí, era rica, tenía comodidades, tenía todo, pero donde no le permitían entrar era pues en la biblioteca. Para la hora de comer era muy diferente la comida que les daban a ellas, no como a los varones. En los salones, es más, si no podía ni caminar, había lugares por donde, bueno, pues tú caminas por aquí, nosotros los varones tenemos que caminar por allá. Claro que esto ha ido cambiando, pero dentro de la pregunta que nos hace la compañera Evelyn, no, compañera, definitivamente no hubiera tenido las mismas oportunidades, es más, ni siquiera la hubieran dejado presentar su obra. Ella hubiera tenido que buscar la figura de un hombre
para que su obra pudiera estar presente. Virginia Woolf revoluciona la escritura en su momento, escribe totalmente diferente a lo que se hacía en aquella época. Por eso mismo sus obras no fueron tan bien aceptadas que se tuvo que crear una editorial con una amiga suya escritora para poder darlas a conocer. ¿Ustedes creen que en ese momento de nuestra historia todavía existen habitaciones propias que tengamos nosotros que tener presentes? Esta pregunta es como muy difícil porque todos tenemos ya vidas ocupadas, ¿no? Así de tenemos que trabajar, tenemos que criar, tenemos que hacer todo, tenemos que tener la vida fitness, tenemos que ser mentalmente estables, todos tenemos que ser, y el momento del cuarto propio, ¿en dónde queda? Es difícil y muchas veces así se tiene que estar creando los espacios para poder hacer. Decía Virginia Woolf, de hecho llegó un momento a contradecirse de que era más importante el dinero que el voto, que ella decía como mujer yo prefiero ahorita el dinero que el voto porque el dinero voy a poder crear, voy a poder escribir, que era lo que ella quería hacer. Y en este momento muchas mujeres tienen el dinero porque trabajan, se meten ahí todas las horas en una empresa, en su propia empresa, tienen que crear, pero ¿qué horas pueden crear? ¿En qué momento se pueden detener y decir, ahorita voy a hacer algo? Muchos de los libros de ahorita de algunas escritoras, por ejemplo Irene Vallejo, decía que para crear su libro se hacía espacios entre cuidar a su hijo y hacer un espacio en la cocina donde pudiera para hacer su libro. Ahorita El infinito en un junco es un éxito. Irene Vallejo es una rockstar, o sea, es amada por donde llegue, es amada, es adorada, pero lo que le costó, ella para vender su libro, lo metía en la cajuela de su carro y se iba hacia los pueblitos a vender el libro y nadie le daba nada por el libro porque era un ensayo. ¿Y cómo van a vender un ensayo? Las editoriales, pues, como alejadas de los ensayos, más bien una novela, algo más activo, un thriller también, una saga que ahorita atrapa mucho, pero como un ensayo. Se da a la editorial la oportunidad de publicar a Irene Vallejo y es un boom en ventas. Irene Vallejo se aleja de eso, de estar llevando en un carro a vender, tocar puerta por puerta para que alguien quiera leer su libro. A todos estamos peleando por su libro. Ya se agotan las impresiones, hicieron una edición ilustrada, tipo como cómic. ¿Por qué? Porque la editorial al final le dio la puerta y nosotros acogimos a un ensayo de Irene Vallejo sobre la escritura, que se lo recomiendo muchísimo, por cierto. Entonces también, por ejemplo, en el caso de ella se da la oportunidad de reescribir a los clásicos, y en El silbido del arquero habla de la Eneida. La Eneida, ese tipo de obras griegas que solo hacían los hombres. Algunas dicen que eran también, las mujeres la decían, pero los hombres eran quienes escribían las obras griegas. Y ahora, por ejemplo, tenemos a Irene Vallejo que hace un retelling de la Eneida. Entonces son varias posibilidades que estamos teniendo, pero a qué precio, a qué costo las mujeres tienen que hacerse, y también a veces los hombres, como no, hasta el espacio de poder crear por esta vida tan ajetreada. Así es bien cierto que nosotros como especie crecimos para ser apoyados dentro de una comunidad. Mamá, papá, tíos, todos criábamos, todos cuidábamos a los hijos. Ahora no. Ahora recae la obligación en una sola persona. Pues es una tarea muy pesada. Entonces, ¿en qué momento estamos creando, llevando literatura? Se vuelve a veces algo prestigioso, algo de solo en algunas élites o personas que luchan así, haciéndose estos espacios a costa de otras cosas. Nuestra autora nos dice que debemos contar todo aquello que podemos percibir. ¿Ustedes consideran que escribir es un acto de libertad? Claro que sí. Escribir es un gran acto de libertad. Gracias a eso tenemos mujeres en el Senado legislando leyes para que tengamos paridad de muchas maneras. Como escritoras, precisamente uno se sorprende cuando se va a los grandes novelistas, ¿cuántos hombres encontramos? ¿Y cuántas mujeres? Hago la pregunta general, ¿cuántas? ¿Por qué? Porque sí marca la economía. Cuando se habla de Virginia Woolf y que habla de un cuarto propio, se refiere a mantenerse uno mismo, a ser autosuficientes. Desde ahí está hablando
de cómo debe ser la mujer autosuficiente para tener libertad, para que no dependa de. Adelante. Bueno, tú hiciste una pregunta. Yo quiero sentar aquí una base. Quiero decir que todos los seres humanos tenemos derecho a expresarnos, a recibir, a difundir. Y dentro de ese derecho también es el que nuestros textos, nuestra escritura, todo lo que nosotros queramos dar a conocer, no sea prejuzgado ni juzgado ni nada, sino que nos dejen la libertad de tener ese derecho. La autora dice que un libro siempre deriva de otro libro, así como las familias siempre vienen de otras familias. Si vemos un poquito la historia de Virginia, pues viene de una familia conformada por otras familias. Entonces nosotros somos el resultado precisamente de un contexto cultural. ¿Creen ustedes que actualmente sigue vigente esta obra de Virginia Woolf? ¿Por qué? Perdón que me recupere, es que soy multitareas. Sí, sigue completamente vigente. Me parece que leerla te despierta todavía, te hace ver. Les recomiendo, bueno, espero ahorita que la hayan leído, ahorita que pasemos a las preguntas de ustedes, porque también es importante conversar con el público, pero creo que leerla te despierta a ver otras cosas, ¿no? Como todos los libros, pero veía yo recientemente una película que se llama El lugar de la otra, una película chilena, en el cual está basada a su vez en una escritora chilena que se llama María Luisa Bombal, que por cierto es la original iniciadora del realismo mágico, ¿sí? Opacada y silenciada por los autores del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez. Entonces ella le dispara a una persona saliendo de un restaurante, a un hombre le dispara en un brazo. Bueno, en esa historia está basada esta película. Y al verla y a la par estar yo releyendo La habitación propia, me doy cuenta, ¿no?, de que esta mujer es una secretaria que se siente identificada con un asesino, que se siente intrigada por esa asesina que mató a un hombre. ¿Por qué? ¿Qué la llevó a cometer ese crimen? Y entonces ella comienza a cuestionarse el lugar donde vive, el esposo, los hijos, el rol, porque ella trabaja de secretaria de un juez. Y le da recomendaciones al juez y el juez hace como si no hubiera dicho nada, ¿sí? Y estamos hablando de comienzos del siglo XXI. Entonces, sigue vigente. Y el leerla te hace dar cuenta y te hace despertar de cosas que siguen pasando. Sí, considero que es una obra que está vigente porque sienta bases y nos da preceptos de otras cosas, aparte de que nos trae a la actualidad a autoras que quizás podemos olvidar. Virginia en su obra menciona a Afra Bren, dice que nosotros, todos los que escribimos, todas las mujeres que escribimos, deberíamos llevarle una flor al altar de ella, porque ella fue una mujer que en su momento, estamos hablando de los años 1600, 1700, ella pudo escribir y vivir de su escritura, cosa que pues no es común. De hecho, todavía, ¿verdad? Muchas veces escribimos y no escribimos de los libros que escribimos. Decimos, es que es amor al arte. Existe el FONCA y todas estas instituciones, pero bueno, de un punto y aparte. Entonces nos trae a la mesa ese tipo de mujeres que hicieron y sentaron una diferenciación. Virginia no lo menciona, pero también está Christine de la Prada, si no me equivoco, que escribió el libro de La Sociedad de las Damas en el año de 1400 más o menos, que se considera el primer libro feminista. En La Sociedad de las Damas menciona cómo sería una sociedad de intelectuales y ella pone las principales que ella reconoce y cómo traerlas ahora. Entonces el cuarto propio nos trae desde el pasado temas de conversación al presente y que nosotros podemos traer al presente. El cuarto propio se metaforiza, dicen que no nada más es un lugar, que es el tener el espacio en el interior.
aunque también el lugar es importante. ¿Dónde está nuestro cuarto propio ahora? Muchas veces creamos en la cocina, en la cama, antes de dormir un ratito, en la oficina, a veces un ratito no te haces un espacio. Entonces, ¿dónde está tu cuarto propio? Y no solo eso, sino también Virginia menciona algunos preceptos, como hace un ratito mencionaba, de cómo debe ser una escritura. Los trae a la mesa para saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. También si realmente la visión de los hombres escritores ha cambiado lo que ella nos dice. Entonces sí, considero que es una obra vigente. Bueno, es tan actual que nos tiene aquí, el cuarto propio nos tiene aquí en este conversatorio, nos está dando pie para platicar sobre las bases de Virginia Woolf. Hay que remontarse, ella que ya fue una de las pioneras que sentaron el tema del feminismo, pero a veces cuando escuchamos la palabra feminismo, a lo mejor nos trae a la mente un feminismo negativo. No, ese empoderamiento debe de ser totalmente positivo. Yo digo que nuestro cuarto propio, así como las metáforas que nos da Woolf, debemos de empezar a tenerlo en la mente. ¿Cómo voy a crear mi cuarto propio? Yo primero, yo, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y si ya nos remontamos, bueno, como decían las compañeras, a lugares específicos de la casa, bueno, también. Pero hay una parte aquí importante. Cuando yo estoy sentando mi propio cuarto propio, mentalmente debo de quitarme todos los obstáculos, pero a veces en casa tenemos un obstáculo muy grande y fuera de allá de los hijos, que es nuestra responsabilidad porque así lo quisimos, ese para mí no es un impedimento, sino a veces tenemos el principal obstáculo, que es la figura del varón, por la crítica o por los tiempos que podemos tomar para estar dedicándonos en ese momento a escribir. No sé si a todas les pase, pero a una servidora yo tengo que concentrarme, yo tengo que llamar a las musas, ¿verdad? Y en ese tiempo lo que estoy llamando a las musas, pues a lo mejor ya se me quemó el arroz. Entonces, tengo que dedicar, sí es un tiempo y es un tiempo largo. Sí está vigente, compañera Eve, escritora Evelyn, porque después de leer este libro, uno se va a toda la trayectoria, a todo el recorrido que las mujeres han logrado o que las mujeres hemos luchado, y se ha ido formando esa evolución, pero todas hemos contribuido poniendo un granito de arena para que esto que estamos viviendo hoy suceda. Claro que no fue fácil, muchas mujeres se quedaron en el camino y no nada más es esa lucha, son diferentes luchas las que tuvimos que enfrentar, porque no era nada más enfocarnos a, bueno, voy a escribir, no, era en todos los lugares. Nosotras en tiempos pasados estábamos sujetas a lo que nos decían, a lo que alguien quería que hiciéramos. Nosotros no teníamos el derecho ni siquiera de salir a la calle. Es más, las edades estaban bien marcadas. Ya cumpliste tanta edad, pues te casas porque te casas. Y yo, pues ¿por qué me voy a casar si a mí ni me gusta? Pero teníamos que hacerlo. Entonces nosotros tuvimos que enfrentar una lucha en todos los ámbitos. Qué bueno hubiera sido que nos hubieran dicho, nada más en el ámbito político, pues nos arrancamos, pero no. Fue el tema desde siempre que el varón estuvo por delante. Claro, por las cosas que hayan sido, el varón siempre estuvo por delante y ahora nos cuesta trabajo arrancarnos esos genes porque los traemos inyectados en el cuerpo, los traemos inyectados en la sangre y tenemos nosotros que estar luchando hasta con esos genes. Gracias. Excelente, maestra. En su momento la autora fue tildada de materialista por estar mencionando tanto esa parte económica. ¿Ustedes creen que está ligado la relación entre independencia económica y nuestra capacidad creativa? Claro que sí, 100%, porque díganme cuál mujer que no tenga conocimientos, cultura, que sea analfabeta, puede escribir. Hay una frase que dice que conocimiento es poder, y es cierto. Pero para tener ese conocimiento, ¿qué se necesita? Tener los medios. Otra vez volvemos a hablar de la economía. Por eso es tan importante que las mujeres ahorita precisamente, como dice la 4T, estamos haciendo historia, compañeras. Estamos haciendo historia también, compañeros, porque ahora que ya nos empezamos a ver
en paridad, que ahora que analizamos si estamos avanzando y si sigue vigente precisamente lo que en su momento creó Virginia. Virginia creó un grupo de amigos, entre ellos amigos gay, homosexuales, que se dedicaban a escribir. Ella en ese tiempo se imaginan que una mujer se juntara con homosexuales en esos años. Si nos ponemos en ese contexto, y ahora todavía hay censura a las personas que no se sienten identificadas con su propia identidad, podemos decir que esta mujer creó un sentido de comunidad, y es lo que estamos haciendo aquí para crecer y para hacer historia. Ojo ahí, que dice, ¿me repites la pregunta? La pregunta es si hay relación entre la economía, libertad financiera y la capacidad creativa. Yo no creo que haya entre la capacidad, porque creo que tenemos la capacidad, tanto hombres como mujeres, de eso. El dinero lo que hace, el privilegio lo que hace es esa facilidad de desarrollar la capacidad, porque si no, pues no, o sea, tantas personas que salen de un origen pobre, precario, pues no tendrían eso. O sea, la capacidad está ahí, la capacidad de crear, el arte, ¿no? ¿De dónde surge? Algunos dicen que la primera vestigios de arte pudo haber sido la música, ¿no? Esos sonidos que recreaba el hombre. Entonces, a mí me parece que la capacidad está ahí. El privilegio es lo que ayuda a desarrollarla, porque incluso muchas de nosotras niñas pues trabajamos porque amamos esto, quisiéramos y queremos dedicarnos del arte, de pintar, de tocar, de escribir, queremos ganar de eso, queremos vivir de eso, claro que sí, pero no, la mayoría tenemos que trabajar en otras cosas para solventar lo que nos gusta. Entonces la capacidad está ahí. ¿Para qué? ¿Para qué nos ayuda el privilegio? ¿Para qué nos ayuda el dinero? Para estudiar más, para desarrollarnos, para ir a otras escuelas, para viajar, para publicar. Entonces, la capacidad también me parece que está ahí. Pues ya para cerrar y darle oportunidad a alguien de nuestro público que quiera comentar sobre la habitación propia de Virginia Woolf, yo quisiera que me dijeran brevemente cuál es el principal aprendizaje o el mensaje que Virginia, mediante este ensayo, le dice a las mujeres. Bueno, no solamente el mensaje de Virginia Woolf, sino algo que también yo tengo bien firme es, ¿qué le diría a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes? Que hay mucha información, que busquen, que se documenten, que sigan peleando por sus derechos, pero no solamente el pelear, sino que también a la hora de que accedan a ellos los pongan por delante, porque es una lucha que hemos venido enfrentando las mujeres a partir de muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que priorizar ahorita? Que todas las mujeres jóvenes tengan el acceso a esa información y la ejerzan, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué están luchando las mujeres? Pues por la igualdad. ¿Somos iguales en los derechos? Sí. Yo no puedo ser igual a un hombre en su físico, porque si me golpea, me va a golpear más fuerte, yo lo voy a golpear un poco menos, porque los físicos no son iguales, pero aquí estamos peleando por los derechos, y en esa igualdad de derechos tienen que ejercerlas las mujeres más jóvenes. Creo que Virginia nos dice en su obra que como mujeres tenemos que tener los recursos, el espacio, sino hacérnoslo, tomarlos, apropiárnoslo para poder crear. Quiero meter de mi cosecha. Creo que ahí dice cómo crear.
le decía hace ratito, aunque ella dice que no tenemos que escribir desde la ira, no debemos escribir de nuestro propio sentir, pues no tendríamos, por ejemplo, a Annie Ernaux con lo pronuncié mal, pero con el acontecimiento, que ella escribe de su propio aborto. Entonces, no nos limitemos a eso, tomemos diferentes cosas, podemos crear de otros lados cosas que quizás no lo pensamos y que en ese momento puede ser que no se vea como arte, en ese momento puede ser que no se contemple así, pero el buen arte, la buena literatura tiene que sobrepasarnos a nosotros mismos. Y creo que en esto del cuarto propio la misma Virginia Woolf sí coincide en esto, que tenemos que crear para sobrepasarnos a nosotras mismas y no solo crear o escribir para quejarnos de nuestra situación, sino hacer algo a través de las letras para cambiar esa realidad presente y futura. Sí, sin duda me deja, eso a mí también coincido con Perla Conchita, me deja el que dice y que incita a la hora de escribirte, que te habla, que aparte es muy maravillosa la forma en la que ella escribe un ensayo, no cualquiera te escribe un ensayo y es tan ameno de leer, pero la forma en la que ella te desarrolla un personaje ficticio como es la hermana de Shakespeare y cómo ella te habla a ti, lector, me parece fascinante, y además que te incita y que te diga, es que tienes que decir, o sea, de todo se puede hablar, de todo se puede escribir, ¿no? Y lo traigo acá a nuestra realidad y que muchas veces yo platico con las compañeras y que me digan, es que yo siento que lo que yo digo pues no es tan bueno, es que yo siento que lo que yo hago pues no vale tanto la pena, es que... Y les digo lo que yo me dije a mí misma para convencerme, es que seguramente a alguien en el mundo le va a gustar lo que tú haces. ¿Por qué? Porque igual lo que a ti te gusta no es lo mismo que le gusta a Evelyn. A Evelyn y a mí nos gustan tipos de literatura muy diferentes. Entonces, para alguien yo le voy a llegar, ¿no? Mi literatura a alguien le va a llegar, siempre y cuando sigamos, claro, desarrollándonos y sigamos aprendiendo, porque también hay que leer. Para escribir Una habitación propia, Virginia Woolf se sentó y leyó y bajó toda una biblioteca entera para un librito. Ustedes dirán, son 150 páginas, pero todo eso se documentó para decirnos eso. Entonces, un buen escritor es a su vez un buen lector. Yo me quedo con la Virginia Woolf revolucionaria, con la que hizo comunidad, con la que en su época fue una rebelde, fue una transgresora, no se conformó con lo que le dictaba su sociedad en ese momento, habló de muchas cosas que estaban vetadas. A las compañeras aquí presentes, al público que nos acompaña amablemente, les invito a que se sumen y a que sean transgresoras y a que sean revolucionarias mentales, ya que nos brinden sus ideas y que hagamos comunidad y crezcamos juntas como esta gran escritora. Pues yo, la verdad, me gusta su frase de escribir sobre todo lo que percibimos. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí amenamente charlando como lo hizo Virginia en ese ensayo donde nos habla de derechos, de política de una manera poética. Ahora quisiera que alguien del público que quisiera participar. Sí, no tanto, a ver. Carmen, ¿puedes venir, por favor? ¿Pasas? Adelante. Adelante, Carmen. Con esta lectura de Virginia, lo que ella también decía, que lo que teníamos que buscar todas las mujeres es un espacio como personal. No tanto era un espacio físico como una habitación y todo eso, sino ahorita, por ejemplo, lo que no lo tenemos. Es muy difícil para todas las mujeres, voy a escribir, me voy a cerrar en mi cuartito y aquí nadie me moleste. Y a los hombres sí se les daba esa oportunidad. A los hombres sí se les daba la oportunidad y pues ellos sí, pero nosotros no, porque te digo, simplemente, como estaban comentando ustedes, ellas simplemente hasta de pasar por el pasto, por el parque, no le dieron chance, allá en la universidad donde ellos estaban yendo.
Entonces, desde aquel tiempo, hace 100 años ya de eso, entonces era completamente diferente. Pero ahorita las mujeres ahorita estamos aquí, entonces estamos el tiempo que no nos den una habitación, ahí lo hacemos, porque tenemos una abertura ya emocional diferente a la de hace 100 años, que ya no estamos tan esclavizadas, a lo mejor no ha cambiado con respecto a que se nos dé el valor que realmente nosotros tenemos, porque siempre ha habido esa diferencia con los hombres, siempre hay un machismo en todos lados, pero más sin embargo ahorita creo que la habitación no la necesitamos, pero realmente ya escribimos, aunque sean 5 minutos, pero el tiempo ya es personal y es mental, es mi opinión. ¿Alguien más que desee participar? Adelante. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar desde mi punto de vista porque en realidad pues yo no escribo y si les soy honesta tampoco lo tanto, pero soy mujer, entonces estoy escuchando los puntos de vista de cada una y dijeron que es una habitación ¿cómo? Propia. Entonces creo que como mujeres debemos en cualquier punto de nuestra vida tener una habitación propia. ¿Y cómo se consigue una habitación propia? Ustedes se preguntan, porque tenemos tantas actividades que vamos por la vida dejando nuestro tiempo en otras personas. Pero hay un punto de la vida en que debemos de hacer un alto y buscar esa habitación propia. Y para eso tenemos que ser egoístas. Pero un egoísmo sin culpa, ¿sí? Porque después ustedes se meten a un cuarto a escribir porque son escritoras, se meten a un cuarto, ya se llevaron, por decir, mediodía, ya no hice esto, ya no hice lo otro, ya no hice de cenar a fulano, mengano, perengano, a quien tengan que cumplir obligaciones y viene la culpa, ¿sí? Entonces hay que encontrar ese punto donde tengamos ese egoísmo, porque debemos de ser egoístas como mujeres, y eso es lo que nos falta, egoísmo. Egoísmo, pero sin culpa, vuelvo a repetir, porque ahora yo sí lo tengo, yo no me dedico a escribir, yo me dedico a bordar, pero yo tengo literal mi habitación propia, ¿sí? Y por eso me gustó el tema, porque entonces digo, yo tengo una habitación propia, una habitación donde entro y veo, encuentro la máquina, encuentro las agujas, encuentro las tijeras, encuentro todo, me meto. Yo no sé quién comió, quién cenó, quién desayunó, no, soy yo y nada más. Entonces, pero ya no tengo esta culpa de decirles, de pensar, ay, es que mi hijo llegó y no le di de comer. No, la comida ahí está, pueden comer. Entonces, yo las invito a ser egoístas en un tiempo que ustedes digan, de las 5 a las 10 de la noche hasta que me vaya a acostar, ya es mi tiempo, ya no tengo que cumplir con nadie. Entonces así funciona la habitación propia, pero tampoco tengo culpa porque no cumplí con los demás, pero para eso tiene que pasar tiempo y tiene uno que reflexionar sobre eso, pero sí se puede tener literalmente una habitación propia para la actividad que desarrollemos todas y cada una de nosotras, ¿sí? Y no necesitamos transgredir a los hombres no, hay que levantar la voz, pero así, nada más hacerles saber que yo también tengo un derecho, simplemente, ¿verdad? Muchas gracias. Ahorita que escuché sus palabras, me acuerdo mucho porque yo siempre he comentado que sí es cierto que las mujeres hemos recorrido camino y hemos logrado muchísimas cosas, debemos que eso no sea un parteaguas o un pretexto para evadir nuestras responsabilidades cuando decidimos tener un hogar y nuestros hijos están pequeños, porque entonces estamos violentando un derecho. Yo voy más a un empoderamiento positivo y ese ejemplo que nos ha dado ahorita, que ya puede hacerlo, pues ese es un ejemplo de un empoderamiento muy, muy positivo. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Pues es la segunda vez que vengo a lo del círculo de escritores.
sexualidad existe en todas las mujeres y sabemos que hasta los estudios dicen que tenemos pues un poquito el intelecto más desarrollado que los hombres, y yo lo he vivido y puedo decirlo que sí. La diferencia es que muchas se toman muy a pecho el papel de ser mujeres y que las consuma la casa, que los consuman los deberes, y no pelean esa parte de libertad que tienen como mujer. Mis hijos ya están grandes, pero desde que estaban chiquitos yo lo negociaba con mi esposo y yo le decía, ahora yo me quedo sola y llévate tú los niños. Y desde ahí empieza una lucha en la casa, porque tenemos la libertad y tenemos el derecho de tener nuestro propio espacio, nuestros propios minutos. Somos mujeres, tenemos sentimientos, las hormonas juegan con nosotros, y todo eso, toda esa revolución yo creo que la debemos de llevar pacíficamente, como nosotros nos sentamos mejor. Yo digo que la escritora tiene mucha razón, porque yo en estos días así lo vivo. Mi esposo tiene su habitación, yo la mía. A veces no coincidimos en los temas. Cuando nos sentamos a ver algún tema, chocamos. No son las mismas ideas ni es el mismo análisis. Y yo defiendo mi postura de mujer empoderada, y pues él a veces como que le tambalea, porque también viene de unos padres que le decían, es que la mujer no tiene que salirse del control. Pero yo, a base de la lucha, de la teoría, de la escritura, de la práctica, creo que he llegado a tener ese empoderamiento. Y me da mucha tristeza que no haya mujeres jóvenes aquí, son contadas, y qué bueno que están aquí. ¿Cuántas jóvenes tenemos hoy que van a salir a manejar en la tarde? Es que andan Pero macho. que de verdad la lucha empieza con la conciencia, con el conocimiento, con la lectura. Ahí empieza la lucha, porque hoy veo unas feministas que salen, pero que muchas traen el feminismo equivocado a la agresión hacia el hombre, y no debe de ser así. Entonces, yo descubrí que soy escritora porque empecé a observar a salir a la calle en las mañanas, salía y decía, pues hoy quiero regalar saludos. Y a la gente que me encontraba, buenos días, y gente joven, gente mayor, hombres, mujeres, y yo veía sus caras de expresión de, como que pues no me conoce, pero está saludando. Me iba por el centro y yo a todo el mundo saludándole o dando una sonrisa, pero alcanzas a entender los rostros de esas, yo mandé un poco en las mujeres, los rostros de esas mujeres, que muchas llevan los problemas y su rostro lo dice. Muchos llevan el peso de su casa, de la tristeza, y el rostro lo dice. Y entonces yo no tengo como una hora para decir, de tales horas a tales horas, no. Yo, por ejemplo, hoy estoy aquí porque voy a llegar lo más temprano que pueda para estar acompañando, porque esto me sirve de aprendizaje. Yo vengo a aprender. Entonces, ahorita no estoy en la habitación, pero estoy aquí con ustedes, y a mí me gusta socializar, me gusta conocer, me gusta aprender a escucharlos. Eso es lo bonito que yo me llevo y que yo aprendo. Pero cada que me da la oportunidad de escribir, yo digo, hoy vi a tales horas a tal mujer y reflejaba en su rostro y demás. Y entonces uno ya se empieza a inspirar y empiezas a escribir. Entonces te das cuenta que no se necesita a veces tantas cosas para empezar a usar tu imaginación, tu mente. Entonces, lo que me trajo aquí fue cuando Conchita escribe sobre su hijo, el suceso que le pasó. Entonces, siento como que yo había hecho un escrito similar cuando mi madre muere, que hace poco. Y entonces digo, es que las mujeres estamos conectadas, las mujeres, el corazón nos lleva a conectarnos, no somos tan diferentes, pero sí hay que explotar eso, de hacerlo y de seguir invitando pues, a las mujeres. Muchas
Muchas gracias. Yo les pido un aplauso para mis compañeras.